Damas y caballeros, ¿qué tal? Hoy me apetece hablar de la importancia de las figuras que a menudo nos parecen insignificantes para la historia porque nunca nos vienen en la mente cuando pensamos en aquellos que determinaron el destino o el desarrollo de algún país. Solemos recordar los nombres grandes como Napoleón, Isabel I de Inglaterra, Catalina II de Rusia, Enrique IV de Francia. Pero muy a menudo las personas que los rodean son como unos espejos que reflejan la esencia de su carácter, su naturaleza y sus intenciones reales, ya que la verdad nunca es tan obvia como puede parecer a simple vista. La historia se escribe por los ganadores y esos ganadores no dudan en reescribir o ocultar algunos hechos importantes y así parecer mejor que son y mantener su prestigio. Por eso, a veces sus enemigos, sus padres, hijos, su entorno cercano entran a historia como traidores, mentirosos o locos. Así fue Juana, uno de los hijos de la famosa pareja española Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Si su locura fue algo natural, algo genético, algo que se desarrolló con el tiempo por sí mismo, o fue causada por las intrigas reales y una serie de decisiones incorrectas. Pues es la pregunta que nunca será contestada, pero su destino merece contarlo para rendir homenaje a todos los hijos reales que sufrieron en la lucha por el poder. Juana nació en una familia que parecía ideal de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1479. Era la tercera hija entre todos niños sobrevivientes y en total eran 4 niñas y un niño. Digo ideal porque, a diferencia de muchos cónyuges reales, sus padres se amaban, su matrimonio era fuerte y con el tiempo se convirtieron en socios que se complementaban muy bien. Solo peleaban por dinero porque Fernando era tan conocido por su avaricia como Isabel por su fanatismo religioso. Criada por su confesor Tomás de Torquemada, Isabel estaba extremadamente dedicada a la Iglesia Católica y su absoluta rectitud en oposición y la destrucción del mundo musulmán. Por lo tanto, Juana, como todos los niños de la familia real, crecía en un ambiente muy religioso, ceremonial y con rigor. Fue educada muy bien, como todos los niños de las familias reales. Sin embargo, a diferencia de la educación del príncipe heredero, la de las niñas estaba más bien dirigida a la obediencia y no al gobierno. Lo único que molestaba a la reina Isabel fue el escepticismo religioso y poca devoción por el culto cristiano que mostraba Juana. Recordamos que desde su nacimiento todos los niños reales estaban en el mercado matrimonial para fortalecer y desarrollar la influencia de sus familias en Europa. El reino de España todavía no existía, se formaría más tarde bajo el gobierno de Carlos V, el hijo de Juana. Y ahora son tierras gobernadas por 2 coronas, la de Castilla por parte de Isabel y la de Aragón por parte de Fernando. Y sin embargo, esa pareja ya tiene su peso y su prestigio en Europa. Un poco más tarde tendrán el título de los Reyes Católicos, otorgada por el Papa, y además todo el oro del Nuevo Mundo, descubierto por Colón. Así que las negociaciones sobre los matrimonios de sus niños estaban en marcha también, para reforzar sus lazos contra los monarcas de Francia de la dinastía de Valois. Isabel y Fernando negocian el matrimonio de Juana con Felipe, archiduque de Austria, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo. Después de la repentina muerte de su madre, cuando Felipe solo tenía 4 años, él heredó las vastas tierras de Borgoña, Flandes, Luxemburgo, los Países Bajos y también las tierras que hoy forman parte del sur de Bélgica y del noreste de Francia. Pues el matrimonio se acordó
y en 1496, a sus 17 años, Juana fue despedida por su familia y inició su rumbo hacia Flandes, al hogar de su futuro esposo. Dicen que al verse entre Juana y Felipe surgió un afecto intenso que luego se tradujo en constantes embarazos para la infanta. Felipe entró a historia con un apelativo, el Hermoso, y es probable que lo fuera y que fuera popular entre las mujeres. Durante de los primeros años de su matrimonio, Felipe conquistó a Juana con todo su afecto y cariño, y así ella se enamoró perdidamente de él por el resto de su vida. Cabe señalar que, a diferencia de la antigua corte española, las costumbres de Flandes, donde creció Felipe, eran mucho más libres y entretenidas. Las fuentes históricas difieren en su suposición de cuán cómoda se sentía Juana en esta corte. Algunos afirman que, por lo apasionada que era, le gustaba su nuevo hogar, libre de esa devoción fanática al catolicismo. Otros tienden a pensar que esas costumbres libres y las mujeres bellas que, por supuesto, vivían en la corte, causaron los celos irresistibles en Juana, y su ardiente pasión por el marido muy pronto comenzó a sofocarlo. Al principio, Juana no era pretendiente a las coronas ni de Castilla ni de Aragón. Por eso la enviaron tan pronto al extranjero a casarse y vivir ahí como archiduquesa y princesa de Flandes. El pretendiente siempre era su hermano mayor, Juan de Asturias, que era un chico prominente y no parecía padecer ninguna enfermedad para preocuparse mucho. En caso de su muerte, las coronas eran heredadas por su hermana mayor, Isabel, que en esa época ya estaba casada con el rey de Portugal, Manuel I. Y si Dios no la quiera, algo pasara con ella, pues entonces las coronas irían a sus hijos. Una serie de fallecimientos de la familia real cambió muy pronto el destino de Juana. Primero muere su hermano Juan, cuando solo tenía 19 años, en 1497. El año siguiente muere su hermana Isabel de Portugal al dar a luz a su hijo Miguel, pues ese hijo muere también menos que en 2 años. Y de este modo, en 1500, Juana se convierte en la única heredera de las coronas de Castilla y de Aragón. Pues entonces su madre Isabel le pidió que regresara de Flandes a Castilla. Parece que por entonces nadie cuestionaba la capacidad de Juana para reinar. Claro que su temperamento y sus emociones tan fuertes se conocían, pero se consideraban un rasgo de su madre, también propensa a sufrir de melancolía. El obispo de Córdoba, enviado a Flandes, le informaba a la reina Isabel que Juana era habida por muy cuerda y muy asentada. Otro embajador español decía que en su vida no había visto una persona con tan poca edad y tan cordura. Pero al mismo tiempo varios sacerdotes le admitían a la reina Isabel que Juana seguía resistiéndose a confesarse y asistir a la misa. La noticia de que su esposa se había convertido en la única heredera de las coronas alegró muchísimo a Felipe. Aparentemente, este hombre tenía grandes planes y su propia opinión sobre cómo dirigir la política en Europa. Y eso es muy lógico, ¿no? Porque él provenía de una gran familia, poseía las tierras ricas y desarrolladas, y inicialmente su matrimonio fue aprobado por los reyes católicos con el fin de ser un parte de esa gran familia de Habsburgo. Él, a diferencia de Juana, no fue crecido para obedecer. Entonces, en noviembre de 1501, Juana y Felipe, dejando a sus hijos en Flandes, emprendieron su camino hacia Castilla. Este viaje de Bruselas a Toledo tomó 6 meses y pasó por Francia. Ahí se detuvieron en la ciudad de Blois y ahí los recibió el rey de Francia, Luis XII. Según la leyenda, al verle a Felipe, él exclamó: «He aquí un hermoso príncipe». Y parece que este apelativo le dio el rey de Francia, Luis XII.
Algunos historiadores creen que durante esa visita el rey de Francia, Luis XII, rodeó con tanta atención y tan cordialidad a nuestra pareja que Felipe sintió que podía desarrollar las conexiones políticas con Francia, apoyarse en él y no solo ser el marido de la heredera, que no mostraba mucho interés por el gobernar, por el gobierno, sino también convertirse en una figura en la unidad significante en Europa. Y si fue así, pues Isabel y Fernando seguramente lo sintieron. Ellos también notaron que Juana no estaba muy interesada en el Estado, en sus asuntos, ni tampoco mostraba mucho respeto a la fe cristiana y sus ritos. Ella estaba obedecida a su marido y su única preocupación era que él no tuviera amantes. Entonces la reina Isabel escribe su testamento donde indica a Juana como su heredera, pero con un pequeño añadido, que si la reina Juana, estando en ellos, no quiera o no pueda entender en la gobernación, sería el rey Fernando de Aragón, quien ejercería la regencia en su nombre. Así Felipe se da cuenta que no es bienvenido en esta familia. Además ya está agotado por la corte española con su rigor, con sus ceremonias, y puede ser que tampoco se siente seguro ahí. Entonces en 1503 él regresa a Flandes. Juana, embarazada con su cuarto hijo, también quiere irse con él a ver sus hijos y tal, pero sus padres no le dejan hacerlo. El camino tan largo puede ser peligroso para la mujer embarazada y además quieren que aprenda a gobernar. La obediencia que aprendió Juana cuando era niña ya les molesta a los reyes católicos. Ahora quieren que se convierta en gobernante, en la reina independiente. Pero sí es posible cambiar el carácter, los deseos, los hábitos de una persona adulta y crear algo nuevo. Curiosamente, una historia similar sucedió a Cristina de Suecia, de la que hablé antes, pero en su caso fue todo al revés. Según el testamento de su padre, la criaron como un niño y ella odiaba todo lo femenino. Pero después le exigieron que fuera una chica normal, que se casara, porque a nadie le gustaba su comportamiento. Si todavía no han visto su historia, la pueden encontrar siguiendo el enlace de abajo. Tras el parto, Juana volvió a pedir autorización para regresar a Flandes. Ella no quiere gobernar, quiere ver a su familia, a sus hijos, y además tiene muchísimo miedo que Felipe, con su corte tan divertida, ya tenga un harén de amantes. Pero sus padres otra vez se oponen. Una guerra en Francia hace imposible el camino por tierra, pues Juana exige un barco, pero nadie se lo da. ¿Qué barco? Y ahora Juana está histérica, por lo cual Isabel ordena encerrarla en el castillo de la Mota y ahora quiere vigilarla. Juana comienza a portarse como auténtica loca. Ella se siente cautiva y está muy deprimida. Grita, llora, sale corriendo al patio tratando de escapar del castillo. A veces no habla, a veces no come. Y una vez, por una de las noches más frías del año, ella está descalza y sin abrigo en el recinto exterior del palacio hasta las 2 de la madrugada. Entonces todo el mundo ve que está loca. Con ese gesto, Juana forzó a su madre a permitirle partir a Flandes, ya que toda la corte había visto lo que fue necesario, que la joven reina no es capaz de gobernar para nada. Claro que desde el siglo XXI podemos llegar a una conclusión completamente diferente, que ella logró lo que necesitaba con su huelga, porque a expensas de su dignidad personal, su alma rebelde luchaba por lo que necesitaba, y lo que necesitaba fue ser libre. Pero resulta que para esa época, si tú no quieres gobernar, tienes que convertirte en alguien incapaz para que tu incapacidad se use. Según la versión oficial, la reina Isabel estaba sinceramente preocupada por el estado de su hija y pidió que la vigilaran y la cuidaran en Flandes también. Pero entonces me pregunto,
¿Por qué le hizo pasar por esta pesadilla, por este encierro? ¿Por qué necesitaba agravar tanto su temperamento explosivo y sus celos desenfrenados? ¿Qué peligro vio en Felipe? Es su marido, es el padre de sus hijos varones que ahora sobrevivieron y ahora heredan ya las coronas de Castilla, de Aragón, y al final fue eso lo que pasó. Y si Isabel y Fernando no querían que su trono acabara en las manos de uno de los Habsburgo, ¿por qué casaron a su hija con este hombre? Todos estos errores de cálculo que solían llevar a cabo los reyes de la época muy a menudo paralizaban la vida de sus hijos, y parece que Juana era una de ellos. Pues Juana llega a Flandes en 1504, en junio, y ve que tenía razón, que Felipe tiene una favorita. Juana inmediatamente muestra su temperamento y su carácter y su locura. Ella ataca a esa amante y la corta el pelo. Algunos dicen que la cara también. Felipe se enfurece. Ahora es él quien la encierra y ahora es él quien muestra a todo el mundo la loca que es Juana. Además, en noviembre, en el mismo año, en 1504, muere Isabel, la madre de Juana, y recordando su testamento, Felipe declara sus derechos a la corona de Castilla, porque todos los vigiladores enviados a curar Juana, a vigilar a Juana, ven que es trastornada. Parece que Felipe fue un buen diplomático, porque a pesar del testamento de Isabel, él consiguió el apoyo de la mayoría de la nobleza castellana. Por alguna razón interesante, los Cortes, el parlamento medieval de la corona de Castilla, se negaron a declarar la incapacidad de Juana, pero al mismo tiempo acordaron que fue Felipe que ejerciera el poder y que fuera el regente, hasta que su hijo Carlos fuera de la edad madura para heredar. Entonces el rey Fernando de Aragón, el padre de Juan, el marido de Isabel, tuvo que firmar la concordia y retirarse a Aragón, y Felipe fue proclamado el rey de Castilla con el nombre Felipe I. Así, nuestros nuevos reyes vuelven a vivir en Castilla, en la ciudad de Burgos. Viven juntos, embarazados otra vez con su sexto hijo. Juana, al llegar a su tierra natal, exige que no esté ni una mujer al lado de su marido. Sus celos ya pasan todos los límites. Pero Felipe no pudo disfrutar de su poder por mucho tiempo. En el mismo año, en 1506, él se pone enfermo al beber el agua fría. Juana lo vigila día y noche, traga todas sus drogas para que vea que ella no quiere envenenarlo. Pero de todos modos Felipe muere, y claro, corrió el rumor de que su suegro lo había envenenado. Su muerte repentina supuso un tremendo golpe emocional para la embarazada Juana. Cabe notar la gran salud que ella tenía, porque tras el parto de todos sus hijos se recuperaba muy bien, muy rápido, y se quedaba embarazada otra vez. Todos sus hijos, los 6 hijos, sobrevivieron, y 5 de ellos vivieron más que 50 años, y solo su hija Isabel, la reina de Dinamarca, murió en sus 24. Pero la salud mental de Juana ahora es finalmente socavada. Ella no deja enterrar a su marido y declara que ella misma va a trasladar sus restos a Granada, donde está la capilla real. Pues emprende el camino y viaja solo por las noches. ¿Por qué por las noches? Porque no quiere ver al sol si su marido no lo puede ver. También solo se detiene en los monasterios de hombre. ¿Y por qué esto? Pues porque todavía tiene muchos celos. Existen también varias historias de cuánto, cuándo, cómo ella abría el féretro para varias razones, para verlo otra vez, para asegurar que nadie lo había robado. No sabemos si es verdad o si solamente fueron rumores, historias, para que su locura pareciera obvia para todos los demás. Porque, como he notado al principio, historia se escribe por los ganadores,
por los que al fin mandan y gobiernan, y poca gente se esfuerza para verificar la información que escucha, incluso hoy. Pues en su caso el ganador fue su padre, el rey Fernando de Aragón. Él gobernó durante 10 años hasta su propia muerte en 1516. A Juana la encerró en un palacio de Tordesillas y ni siquiera su propio hijo Carlos V durante su gobierno la liberaría. Pues entonces ella pasó el resto de su vida, de hecho 46 años, confinada y hundida en la profunda locura y depresión hasta que muriera en sus 76. Después de la muerte de Felipe, su hijo mencionado Carlos V se encontró con una herencia grandiosa de sus 4 abuelos, pues el reino de Castilla, el reino de Aragón, a los dominios del Nuevo Mundo y de los estados italianos, la Alemania imperial, Países Bajos, Luxemburgo y todo lo que yo he mencionado al principio también, y se convirtió en un monarca más conocido, más poderoso que han existido. Pero ¿sí habría ocurrido esto sin haber matado a su padre y sin haber vuelto loca a su madre? Me parece que sí, porque era lógico, ¿no? Pero el modo de que la familia real la trató a Juana nos ayuda a conocer mejor a los personajes que la rodeaban, sus temores, su fanatismo, su avaricia y su deseo de controlar la vida de otras personas lo más tiempo posible. Muchos estudios han sostenido que la presunta locura de Juana obedecía únicamente a una conspiración política, pero no hay ninguna manera de comprobarlo hoy. Y además hay que mencionar el profundo apego que le mostraban sus nietos y sus hijos, porque ella recibió al menos 16 visitas de ellos durante su encierro. La consideraban loca, no hablaban mucho de ella en la corte, pero no la olvidaban y la cuidaban. Muchas gracias a todos que han pasado esta media hora conmigo. Si todavía no están suscritos a mi canal, pero quieren ver nuevas historias que voy a contar aquí, pues suscríbanse por favor para no perder un nuevo episodio. Les deseo mucha suerte y hasta nueva historia.